Buenas noches, amigos de Miradas de Asturias. Esta semana visitaremos uno de los concejos que por excelencia es uno de los más marineros. Está justamente en la zona central de Asturias y es la proa geográfica que rompe con el mar Cantábrico. Un lugar donde sus playas y sus gentes se aunan para rendir culto a la belleza y a la tranquilidad. Un lugar ideal donde descansar. Estamos hablando del concejo de Gozón. Ubiquemos antes el concejo. Gozón limita al oeste con el concejo de Avilés, al este el concejo de Carreño, al sur el concejo de Corbera y al norte el cabo de Peñas incrusta su proa en nuestro bello mar Cantábrico. Tiene una extensión de 78 kilómetros cuadrados, censándose una población de unos 11.700 habitantes aproximadamente, con capital en la marinera villa de Luanco. Se puede decir que el concejo de Gozón resueltamente introduce la proa en nuestro precioso mar Cantábrico. Tiene una situación geográfica privilegiada y líneas de costas que son una de las más ricas de la región, conservando por igual un interesante patrimonio tanto cultural como natural. A sus palacios, iglesias, capillas y casas debemos fundirlo en una mirada en sus montes y en sus campos, y en especial con la mar, pues son sus principales componentes. Víctor, encantado de poder estar contigo para que me ayudes un poco en cuanto al centro que tenemos aquí en Luanco. ¿Podéis hablarme un poco de él? ¿Cómo y el centro? Llamar un poco la atención sobre él. Bueno, el Centro de Interpretación del Medio Marino de Peñas es un centro que nació con vocación de dar a conocer a todo el mundo que se acerca a estos parajes de peñas impresionantes, un poco lo que es el medio marino de Peñas en general. Porque habíamos constatado que Peñas es un punto de referencia para muchísimos turistas, sobre todo en época estival, de la zona de Madrid, de Castilla y León y tal. Y tanto es así que el año pasado hemos contabilizado solamente en el verano, en época estival, más de 150.000 personas aquí en Peñas. Y desde que abrimos el centro el 9 de julio de este año hasta la fecha llevamos más de 36.000 personas, con lo cual es un éxito de visitantes. Y el objetivo un poco del centro era, en primer lugar, dar a conocer a la gente los valores naturales del medio marino de Peñas y la historia de los faros, de los naufragios, las galernas, el fondo marino, la riqueza que tiene, e incluso el paseo artístico de Cabo Peñas. Y luego, por otra parte, también, un aspecto importante, que la gente que llega a Peñas supiese luego que estaba marcado dentro del concejo de Gozón. Porque mucha gente no asociaba Peñas con Gozón y con Luanco, que es la que está en el concejo, ni el resto de las parroquias. Entonces ahora tratamos de que la gente que llegue por aquí, recibirlos, recepcionarlos, darles información turística y aparte mostrarles un poco todo lo que es la zona de Peñas. Es un centro de interpretación que pretende ser un complemento del Museo Marítimo de Asturias en Luanco. Una de las visitas obligadas en Luanco es el Museo Marítimo. Aquí podemos encontrar la ligazón entre este concejo de Gozón y el Luanco con la mar. Como dirían esas antiguas mujeres esposas de marineros, esa vieja prostituta que se nos lleva a los hombres y no los deja volver más. El Museo Marítimo de Asturias está dedicado a la recogida, catalogación, conservación, estudio y exposición de todo tipo de materiales y documentos relacionados con la actividad marítima, considerada esta en todas sus manifestaciones. Fue fundado en 1948, lo que lo convierte en el decano de los museos asturianos, en medio de una entusiasta colaboración popular. En 1992 puede decirse que el museo comenzó una nueva fase, ocupando mejores instalaciones e iniciando un fuerte crecimiento de sus fondos, lo que permitió crear las nuevas secciones de carpintería de ribera, pesca tradicional y biología marina. Desde 1993 el Museo Marítimo forma parte de la red de museos del Principado de Asturias, siendo el Principado quien en 1998 subvencionó la construcción de un nuevo edificio diseñado por el arquitecto Ángel Romero González, que se inauguró en julio del 2001. Es el Museo Marítimo una obra eminentemente colectiva y popular. Buena parte de sus fondos proceden de donaciones particulares o de instituciones, y esta corriente de generosidad, presente ya en sus orígenes, continúa en nuestros días de manera destacada.
En este territorio se edificó en el año 866, por orden de Alfonso III el Magno, el castillo de Gauzón, posiblemente aprovechando un antiguo enclave romano para proteger a la zona de los ataques normandos y vikingos. La leyenda y la tradición cuentan que en esta fortaleza se construyó la Cruz de la Victoria, la cual es emblema del actual concejo. En la cruz hay una inscripción que corrobora que, en efecto, se realizó la labor en dicho castillo en el año 908. Este castillo, hoy desaparecido, fue muy discutido el dónde estaba situado. Algunos lo emplazan en el Peñón de Raíces, en la entrada de Avilés, como lugar seguro de su construcción, más por estrategia que por vestigios. Ya en los inicios de la Reconquista, el concejo de Gozón aparece reflejado como uno de los de mayor densidad de población y más carácter de toda Asturias. Víctor, ¿cuál sería, si acaso, el futuro en cuanto a lo que tenemos con nosotros en el centro de interpretación? Bueno, pues el futuro, aquí esperamos que esto vaya más, que la zona de Peñas sea cada vez más conocida, más valorada. Precisamente allí detrás del faro de Peñas tenemos otro edificio, que es el semáforo de Peñas, antiguo semáforo de Peñas, que también va a estar dedicado a un centro de interpretación del paisaje protegido en sí, de la flora, la fauna, la geología, la arqueología, etc. Porque toda la zona de Peñas es una zona que está declarada desde el 95 como paisaje protegido. Y queremos potenciar esta zona como algo importante en Asturias, que sea uno de los principales recursos turísticos de Asturias, tanto por sus valores medioambientales como paisajísticos y culturales. Aquí tenemos unos acantilados de casi 100 metros de altura, en la isla de la Arbosa, el mítico faro de Peñas, el primero en categoría de Asturias. Habría que comentar que el centro de interpretación tiene algo especial, que no son simplemente paneles. Coméntanoslo tú. Bueno, cuando se diseñó el centro, siempre se pensó que fuese como complemento del Museo Marítimo de Asturias, como dijimos antes, ¿no? Y tratamos mucho de que la temática expositiva fuese diferente. En este centro la gente va a encontrar una metodología expositiva más bien basada en sensaciones. Vamos a ver un poco cómo es el faro de Peñas por la noche, vamos a ver un poco todos los faros de Asturias, vamos a entrar en una sala en la cual hay una simulación de una tormenta en marina, en la cual, pues bueno, por medio de efectos especiales se va a apagar la luz, vamos a ver cómo sorprende la tormenta marina y una galerna en pleno Cantábrico. Vamos a estar en una zona del fondo marino, por la cual transcurriremos por medio de unos acantilados que simulan al fondo marino, con fotografías de peces, con sonidos del fondo mar, etcétera, etcétera. Pero que yo creo que mejor que la gente se acerque y lo compruebe por su propio... Yo creo que esto llega como las películas, que lo vengan a ver, efectivamente, que no se paren en esto. Sí, lo que sí quería recalcar que es una visita muy completa, porque aparte de ver lo que es el centro de interpretación, pues luego la gente puede hacer aquí una visita por el entorno, que está todo preparado con pasarelas de madera, preparadas para gente con silla de ruedas, para críos que vengan pequeños, y todo el entorno es en sí una especie para, merece la pena visitar. La Puebla de Gozón se establecerá por Alfonso X el Sabio con una campaña de repoblación urbana. Esta cambiaría a este nombre por la que existía anteriormente, Luanco, cuyo nombre corresponde del latín Ilu Ancone, haciendo relación a un lugar con una pequeña ensenada. En un documento de 1058, Luanco aparece ya sin latinizar. Una curiosidad para el turista es Llumeres, en Bañugues, la mina de hierro más importante de la zona, pues su explotación data de la época prerromana y son los habitantes del Castro, de la Campa de Torres, quien lo explotan. Más tarde, a principios del siglo pasado, comenzó de nuevo a explotarse siendo la mano de obra de Biodo y Bañugues. En su plantilla albergó a muchas mujeres, algo poco visto en esa época, pero lógico si pensamos en los hombres embarcados en la pesca. A día de hoy solo se pueden ver las ruinas del puerto, la bocamina y las edificaciones que existían conjuntamente con el color rojizo de sus aguas a causa de los restos de mineral de hierro. He visto que hay varios paneles en los que nos hablan desde la arqueología hasta... coméntanos. Sí, efectivamente. Partimos un poco de la idea también de ecomuseo, ¿no? Que la parte del centro que tenemos en el faro, que todo el entorno sea una zona didáctica. Entonces aquí, como hay muchos valores de todo tipo, hicimos una serie de paneles didácticos a lo largo de este itinerario, en los cuales hablamos de la arqueología. Peñas es una zona importante, tanto como Bañugues, tiene restos de Paleolítico inferior, es de los más importantes de Asturias. La geología,
la botánica, la flora, la fauna y también los cetáceos, porque Peñas es un punto también de avistamiento de cetáceos importante de Asturias no, y de España. Entonces un poco quisimos reunir un poco, que la gente que venga a Peñas pues disfrute de todo esto y conozca un poco toda la variedad de aspectos que reúne todo este paisaje. ¿Aún todavía se pueden ver cetáceos pasando cerca de aquí? Pues sobre todo delfín mular, desde aquí en época estival, por la época de verano se puede todavía ver alguno. La tolina, ¿no? La toliña, el calderón, un poco más adentro, pero el delfín se vieron algunos, sí. Víctor, yo antes comentábamos lo off the record, como digo yo, sí, que Gozón, para mí, es la Asturias que en proa, o que lle la proa de Asturias en el mar. ¿Tú qué opinas de esta proa tan maravillosa? Totalmente de acuerdo, quiere decir que Gozón, el Cabo Peñas, es desde el aire o desde el mar, tú que estuviste en el mar, es la entrada de Asturias, todo el mundo lo sabe. Y en Gozón estamos, por decirlo, estamos metidos dentro del mar. ¿Cómo ves tú el concejo de Gozón? Porque yo estoy viendo, no ya como director del centro de interpretación, sino ya como nacido en Luanco. ¿Cómo ves tú el concejo? ¿Qué y el concejo de Gozón? Pues lógicamente, bueno, el concejo de Gozón, yo soy nativo de Luanco, entonces quiero comentar, bueno, Luanco y Gozón y todo el resto de las parques de Gozón tienen cada una por sí una importancia y una idiosincrasia que habría que conocer. Luanco es un pueblo que nace de la caza de la ballena, entonces tiene una cultura marinera ya ancestral, de caza de la ballena. La playa de Ribera, que ayer también visteis ayer por la tarde, es una playa en la cual llevaban las ballenas a destocinar allí, a tal. El Museo Marítimo de Asturias tiene unas muestras también de lanzas, de arpones, de ballenas, cómo se cazaban y tal. Luego Luanco tiene una historia también de pesca de toda la vida importantísima, la pesca artesanal. Es un concejo también eminentemente agrícola y ganadero también. Y luego, bueno, pues tiene una serie de recursos turísticos importantísimos, pues la Torre del Reloj, la iglesia de Santa María de Luanco, la Casa Mori, el Palacio de Manzaneda, la Casa Fiame, bueno. Cuando hablamos de Gozón en función a todo lo que tenemos la oportunidad ahí de dar una llamada a navegantes, como digo yo. ¿Qué les diríamos a esos turistas? Digo, turistas de dentro de Asturias, sí. Turistas de fuera de Asturias. Pues bueno, yo me da la impresión de que en alguna ocasión la gente de Asturias no tiene, vamos a ver, se va más lejos a ver cosas y a veces lo tiene en casa. Entonces, Gozón es un concejo que está muy cercano, está muy céntrico, estamos de hecho en el medio de Asturias. Se llega a Gozón, se llega a Luanco desde cualquier momento, desde cualquier sitio a media hora de tal, y tiene unos accesos muy buenos. Tienen unos recursos gastronómicos, hoteleros, tenemos unas casas de aldeas excelentes, unos restaurantes muy importantes y estamos a tiro de piedra, por decirlo, de cualquier sitio. Tenemos el Museo Marítimo de Asturias, tenemos la Villa Marina de Luanco, con su puerto pesquero, con sus tradiciones, tenemos el Cabo de Peñas. Y tú, como enamorado de Gozón, ¿a dónde nos mandarías ir a grabar en este momento? Pues bueno, hay muchos sitios en Luanco y en Gozón que a lo mejor no conocéis. Se me ocurre a lo mejor el Molín del Puerto, el dique, el muelle del dique, que mucha gente no conoce, que es donde antiguamente había estilos de ribera, pues el pantano de la Granda, la charca de Celoán. O sea, mil lugares donde grabar, 1000 lugares donde ver. Se hace difícil hacer un mapa con todos los recursos turísticos de Gozón, y se hace complejo. Y es para ver en mucho tiempo, vamos. Desde luego, no podía faltar el momento de saber qué podemos comer en la zona. Y la verdad, todo esto me está dando hambre. Bueno, pues ya estamos aquí con la parte gastronómica, que es una de las partes más interesantes, yo creo, que de Mirada a Asturias. Como sabéis, estamos aquí en el concejo de Gozón, aquí en el Cabo Peñas, y vamos a preguntar pues a la cocinera, quién mejor que nos puede decir qué es lo que se está cocinando en este concejo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Iberia. ¿Qué estamos cocinando? Pues ahora mismo unos pinchos que me pidieron. ¿Qué cocina típica allí de la zona? Pues lo típico aquí es el arroz, sale mucho, los paellas de marisco,
las lámparas pídenlas muchísimo también. Les llámpares, yo antes vi por ahí mejillones tigre, ¿qué y eso? Mejillones son mejillones con una salsa bechamel y luego rebozarlas y a la sartén fritas. Y después estoy viendo por aquí, pues no sé, lo típico de la fabada y todo esto. ¿Qué podríamos comer, por ejemplo, típico, aparte de los llámpares como entrante, para que nos des así una idea a nivel informativo para el programa? Pues aparte de las lámparas, la paella que le digo, el jamón asado. ¿Y qué podríamos meter en esa paella? ¿Qué es lo que lleva La paella lleva unos centollos, unas nécoras y almejas, gamba y un poco de chipirones, una cosa así, calamares. Y después hay por ahí algún menú así a base de típico, digo, de productos del mar o algo así? Productos del mar, la lubina que sale mucho también. ¿Cómo la preparáis? La lubina puede ser a la plancha o al horno. Aquí se va. ¿Y aquí qué es lo que más te piden? ¿Marisco, carne? Marisco. Marisco es lo que más se usa en esta zona. Marisco se usa mucho aquí. O sea que así para un primero tenemos un marisco, después metemos algo más. Sí, pueden meter lo que quieran, la verdad, aquí hay un poco de todo. ¿Y de postres qué? De postres hay flaní, arroz con leche. Y es curioso lo del arroz con leche porque bueno, Tarta de la abuela también. Tarta de la abuela. Tarta de la abuela. ¿Cómo se fai la tarta de la abuela? La tarta de la abuela es con galleta y chocolate y flanín. La de siempre, vamos. ¿Lleva alguna clase de licor o algo? Anís. Anís. Eso ya es riquísimo por lo que nos estás diciendo. ¿Y qué tenemos entonces? ¿Qué estás preparando hoy entonces para comer? Digo, Bueno, ahora de mismo el menú, por semana el menú, lo de eso, fabas con centollo, fabada asturiana, pote de berzas, y setas, ¿cómo se llaman? Setas con gambas y... Setes con gambes. Eso. Oye, pues tiene una pinta todo riquísimo, como que no sé por dónde vamos a decidirnos. Date cuenta que todavía estamos aquí pues a las 12:15, que la hora de comer y dentro de un par de orines como mucho, ¿no? Sí, a la 1:30 por ahí empieza ya la gente a venir. Que tendrás todavía mucho por delante que trabajar. Sí, sí. Bueno, pues Iberia, muchas gracias por atendernos. Aparte de la historia que tiene el concejo, también hay un apartado para la mitología, esa mitología que todos los marinos conocen. Una de las leyendas marineras que recuerdan con cariño los viejos marinos de la zona son los espumeros, seres mitológicos del mar con figura de niños mofletudos y diminutos, que al agruparse constituyen la bruma marina, encontrándose a veces en las crestas de las olas, otras tras las estelas que dejan los barcos. Cuando llega lerna o tempestad, se refugian en las cuevas de las costas, y hay quien opina que esas nieblas que a veces van sobre la superficie del mar y se estrellan contra los acantilados no son tales nieblas, sino multitud de espumeros que, provistos de sus mantos, buscan su morada por estos parajes de la costa. Igualmente, el home marín, como los espumeros, son típicos de las leyendas marineras de la zona. El home marín es un ser mítico que es mitad hombre y mitad pez. Tiene la misma movilidad en el agua y en la tierra. Se oculta en las oquedades de las playas, acechando a las mujeres con la intención de apresarlas y llevarlas consigo. Sátiro escamoso y anfibio, con el cuerpo lleno de algas y moluscos. Su pasatiempo favorito es romper las redes de los pescadores. Como siempre, se nos queda en el tintero 1000 bellos paisajes que nos brinda el concejo de Gozón. Mis retinas aún siguen llenas de estos bellos paisajes y de estos pueblos que conforman este maravilloso concejo, como son
Cardo, Bocines, Nambro, San Jorge de Eres, Biodo, San Martín de Podes, Verdicio, Bañugues, Manzaneda, Ambiedes, Bioño, Laviana. Describir una a una no sería imposible, pero incitamos al turista a visitar este bello concejo para convivir con las gentes y con el llantar, que es una de las excelencias de este concejo y que encima es la proa de Asturias que mira al mar. Como Alfonso Camín decía, existió este castillo que hoy se pierde en la arena y que alzaba sus torres sobre fuerte sillar. Avilés era entonces una rubia sirena y Gozón un gigante sobre el trueno del mar. De Gozón fue gozoso, su señor con Pelayo por las cumbres del Oso, elevó en Covadonga con la cruz su pendón, con los cuernos de guerra retumbó la montaña y hoy el nombre de Asturias con el nombre de España va diciendo en los aires, Covadonga y Gozón.